Buen día, profesor. Quien le habla es el alumno Dávila Medina Ronald Eduardo. Y el día de hoy, junto a mi grupo conformado por Alcántara Alejo, Patrick Jr., Anca Gima Trujillo, Jonathan José, De la Cruz Moreno Hugo Adrián, Francisco Pascual Danilo Franli, Maza Ramos Ángel Jesús, Morales Manrique Juan Sebastián, y el que le habla, le venimos a presentar el trabajo de la sesión número 16. Sin mucho más que decir, le doy el paso a mi compañero para que empiece con la explicación de la base de datos o el MySQL. Bueno, ahora iniciamos con la base de datos. Para la creación de nuestra base de datos desde el software MySQL, iniciamos un modelo para iniciar con nuestro diagrama previamente ya establecido por el ingeniero. Entramos en Fill, en New Model. Dentro del modelo creamos un nuevo diagrama y diseñamos las tablas respectivas. Como podemos ver, tenemos que juntar las tablas mediante una relación llamada pata de gallo. Esta relación se emplea, por decir, entre categoría y artículo. Una categoría contiene muchos artículos, entonces buscamos la relación que vendría a ser de uno a muchos, y así dependiendo de cada tabla. Una vez creado las tablas adecuadas para nuestra base de datos, procederemos a exportar el diagrama de formato, que vendría a ser .sql. Lo exportamos. Luego, desde el inicio del MySQL, ingresamos a nuestro localhost instance para acceder a nuestro diagrama exportado. Desde el OpenSQL Script, procederemos a buscar el archivo que previamente exportamos para poder ya finalizar con nuestra creación de nuestra base de datos. Como podemos observar, tendríamos ya codificado nuestra base de datos. Solo haría falta darle en compilar para tener creado la base de datos. Y así finalizaríamos con la creación de nuestra base de datos. Bien, ahora pasamos con lo que es el software de NetBeans 8.1. Aquí vamos a crear el proyecto. Una vez creado el proyecto dentro del software de NetBeans, procedemos a crear los paquetes donde almacenaremos tanto JFrames como Java Class. Como primer paso, conectaremos a nuestra base de datos con nuestro proyecto. Para esto vamos a crear un archivo Java Class dentro del paquete acceso barra db. Dentro del archivo declararemos dos métodos, cada uno con sus respectivos códigos, tanto para conectarnos a la base de datos o para desconectarnos de ella. Tenemos como primero el método de obtener conexión. En este declararemos como conexión cn igual a null, y dentro de un try catch vamos a poner eh, un dato string, que sería el URL, y dentro de esto pondremos el código con el que estará el localhost, el puerto, la tabla la tabla o la base de datos a la que se quiera conectar, usuario igual a root y la contraseña. Para el método cerrar conexión sería un try catch donde tengamos la condición de if, donde el cn ya anteriormente declarado será cerrado. Y en caso de ocurrir un error, tenemos luego del catch un JOptionPaint que nos mostrará un mensaje con el error. Una vez terminados los métodos de la conexión, procedemos a crear los archivos Java Class dentro del paquete modelo. En cada uno de estos declararemos las variables que indicamos anteriormente en las tablas dentro del software de MySQL. Como se puede observar, en cada una de las clases cuenta con un constructor llamado registro. Este constructor como tal no será de ayuda para tener un lugar donde guardar los datos de cada tabla, siendo usado más adelante en los métodos para cumplir con la función mencionada. Y en cuanto al constructor getRegistro, este nos va a proporcionar el regreso de estos datos. Parte importante del código y algo a tener muy en cuenta es qué tipo se declaran las variables. Por ejemplo, en el caso de la clase venta, observamos cómo variables como el ID de venta, tipo de comprobante o impuesto son declaradas de forma diferente. Como mencioné, esto es algo muy importante, ya que a la hora de guardar los datos dentro del constructor registro, necesitaremos primero usar códigos como integer.parseInt o un double parseDouble, para finalmente llevarlos a un dato string.
Para finalizar con cada clase dentro del paquete modelo, no debemos olvidar insertar el código de getter and setter, ya que esto es esencial para el proceso de cada dato. Bueno, una vez terminado el paquete modelo, dirigimos al paquete control. Dentro de esta crearemos archivos de Java Class, en las cuales se declaran métodos que gestionarán todos los datos. Los métodos utilizados serán insertar, actualizar, eliminar, consultar todo y por último buscar. Ahora voy a explicar el método insertar. Cada código será distinto por obvias razones. No usaremos las mismas variables para cada clase. Sin embargo, ya que estamos trabajando con una base de datos, parte del código tendrá una cierta similitud. Primero tenemos el método insertar. Tomaremos como ejemplo la clase userTienda. Empezaremos con un código que nos va a servir mucho a la hora de captar errores. Es así, hablamos del tree catch. Una vez dentro observamos una parte del código que es esencial. Esta es la conexión junto a la clase conectarDB y a su método obtener conexión. Lograremos establecer la primera conexión a nuestra base de datos, la cual nos servirá para guardar los datos que ingresemos. Declararemos una variable entera como lo es estado para poder controlar el comando st execute update. Dentro de esta iniciaremos con el código insert into user. Esta última palabra se refiere a la tabla que habremos creado previamente, dentro de la cual serán guardados los datos. Es aquí donde el código puede variar, ya que en las otras Java Class no se utilizará la misma tabla. Ahora pasaremos a especificar entre paréntesis cuáles serán los datos elegidos. Estos tienen que ser escritos de igual forma que en nuestra base de datos. De lo contrario, podríamos tener muchos errores. Luego de esto, junto a un símbolo de cómo añadiremos lo que servirá a nuestra tabla, con el código value, y por otro par de paréntesis, integraremos las variables que habíamos obtenido en la clase users, dentro del paquete modelo. Una vez llenado todas las variables, podemos seguir con la verificación de nuestro registro. Para ello usaremos el código if, donde declararemos que en caso el estado cumpla su condición, nos dará un mensaje de registro exitoso. Y en caso contrario, nos mostrará un mensaje de no se pudo registrar. Antes de cerrar con el catch, usaremos el código stclose y la clase conectarDB junto a su método cerrar conexión, para poder cerrar la conexión entre las bases de datos. Ok. Para el método actualizar, tomaremos como ejemplo a la clase persona tienda. De igual manera, usaremos el código treecatch para capturar los errores. Una vez dentro, observaremos que de igual manera que en el método insertar, usaremos la clase conectar_db y su método obtener conexión. De igual manera, declararemos la variable entera estado para controlar el comando st execute update y dentro de la cual iniciaremos el código update persona set. Como se mencionó antes, en este caso la palabra persona se refiere a la tabla por la cual se está ejecutando el código. Siguiendo con el código, especificamos que la variable que queremos seleccionar como ejemplo, tipo sub-documento igual, y luego añadiremos los respectivos constructores declarados anteriormente en la clase persona dentro de nuestro nuevo paquete modelo. Para terminar el código, añadiremos where id persona más a su respectivo constructor. En este caso, vemos un código nuevo y es el where, que trabajará como una excepción y en este caso sería excluido de la actualización, puesto que al momento de declarar la variable entera id persona se le puso como característica que será un dato autoincrementado. Para terminar el método de actualizar, volveríamos a tomar el código if para verificar la validez de nuestro código. Es por eso que en el caso que el estado cumpla con su condición, nos mostrará un mensaje de se actualizó correctamente, y en el caso contrario, nos mostrará un mensaje de no se pudo actualizar.
Antes de cerrar el catch, usaremos el código st.close y la clase conectar -db junto a su cerrar conexión para poder cerrar con la conexión con la base de datos. Para el método eliminar, tomaremos como ejemplo la clase venta tienda. Una vez más, como el primer paso, usamos el código try-catch para capturar los errores que nos podrían salir. Una vez dentro, observaremos que, de igual manera que en los métodos anteriores, usaremos la clase conectar db y su método obtener conexión. De igual manera, declararemos la variable entera estado para controlar el comando st.executeUpdate y dentro del cual iniciaremos el código delete from venta where y de venta igual más el constructor de id venta, y como se mencionó anteriormente, el código where excluirá de la eliminación al dato recibido por el constructor id venta. Para terminar con el método eliminar, volveremos a usar el código if. En este caso, para cuando estado cumpla con su condición, nos mostrará un mensaje de eliminación exitosa, y en caso contrario, se mostrará un mensaje de no se puede eliminar. Antes de cerrar con el catch, usaremos el código st.close y la clase conectarDB junto a su método cerrar conexión para poder cerrar con la conexión con la base de datos. Para el método consultar todos, tomaremos como ejemplo la clase ingreso tienda. Esta vez ingresaremos un par de códigos más antes del código try-catch. Estos serán la forma de crear nuestra cabecera en nuestra JTable, con los códigos string entre corchetes y cabecera, o el nombre que usted desee darle. En este caso pondremos los nombres que usaremos dentro de la tabla para este tablón, los cuales serán ID proveedor, comprobante, serie, número de comprobante, fecha y hora, impuesto y estado. Recordemos que lo que escribamos dentro de los corchetes debe ir entre comillas, ya que estos son datos string. Con los códigos como default table model estaremos declarando a llamar a nuestra tabla. Un código extra que decidimos agregar fue el de ordenamiento alfabético y numérico. Una vez dentro de la tabla, solo hará falta darle clic a la parte de la cabecera que deseamos ordenar y veremos el código en acción. Ahora sí podemos pasar con el try-catch. Dentro de este nos conectaremos una vez más dentro de la base de datos. Como lo hicimos antes, llamamos a la clase conectar database y a su método obtener conexión, para establecer conexión con nuestra base de datos. Esta vez usaremos el código st.executeQuery. Dentro de este pondremos lo siguiente: select, un asterisco, from ingreso. Luego de esto declararemos un bucle con el código while, ya que vamos a necesitar que revise los datos obtenidos cada que se ejecute el método. Con el código while entre paréntesis rs.next y la declaración de cada variable, como por ejemplo int id ingreso igual a rs.getInt entre paréntesis 1, o en caso de un string como tipo de comprobante sería rs.getString y entre paréntesis 3. Antes de cerrar el try-catch, llamaremos al object registro, junto con la tabla que habíamos declarado y con el código modtabla.addRowRegistro. Con este especificamos que se añada una columna para cada registro obtenido. Antes de cerrar con el catch, usaremos el código st.close y la clase conectar debe junto a su método cerrar conexión, para poder cerrar la conexión con la base de datos. Para el método buscar, reutilizaremos el código del método consultar todos, ya que como se mencionó anteriormente, tenemos el código while, que nos facilitará el proceso. En este caso cambiaremos el código en la parte de st.executeQuery, el cual añadiremos la excepción de que buscar la variable que nosotros coloquemos y a su vez que sea excluida y generada en una nueva tabla. Bien, ahora vamos a comenzar con la explicación del método consultar datos. ¿Qué es lo que se quiere hacer con el método consultar datos? Lo que se pretende es que al momento de registrar un nuevo objeto o al momento de editarlo, la tabla de los registros se actualice. Bien, para eso vamos a crear el método consultar datos,
que va a tener como parámetro un JTable, que va a ser el del JDialog. Primero vamos a comenzar creando la cabecera, que es creando un arreglo tipo string, y ingresar los valores de los títulos para cada tabla, para cada columna. Posteriormente vamos a crear un default table model con un nombre mod tabla, y al momento de crearlo, vamos a poner como parámetro cabecera y 0. Con esto queremos decir que en la fila 0 se va a insertar el arreglo cabecera. Después vamos a usar la tabla original, y vamos a usar el método setModel con el parámetro modTabla que acabamos de crear para introducir el nuevo modelo a la tabla del JFrame. Luego hemos decidido agregarle un código extra para ordenar los elementos de cada columna en orden alfabético y numérico. Después ya seguimos con el tree catch, y dentro del tree lo primero que hacemos es crear la conexión de nombre cn, y al cual le vamos a asignar el valor de conectar database.obtener dirección. Luego, con ese objeto que acabamos de crear, vamos a crear un statement que nos va a servir para consultar a la base de datos. Va a tener nombre st, y le vamos a asignar el valor de cn.createStatement. Luego de eso, vamos a crear un objeto de tipo resultSet, al cual le vamos a asignar el valor de st.executeQuery. Esto lo que va a hacer es sacar un registro de una tabla, y para que sepa precisamente de qué tabla, tenemos que darle la siguiente instrucción, que va como parámetro, que sería select, asterisco, from y el nombre de la tabla. Luego de que ya hayamos extraído ese registro, vamos a hacer un bucle while que va a tener como condición rs.next. Con esto queremos decir que se va a ejecutar el bucle siempre y cuando exista un registro. Bien. Ahora vamos a crear unas cuantas variables para citar valores, para posteriormente crear un registro, un arreglo de objetos. El primero va a ser int IDUser, que lo vamos a igualar al rs.getInt. Y le ponemos 1 porque lo que queremos extraer es el elemento de la columna 1. En el siguiente se va a llamar string name, y lo vamos a igualar a rs.getString, pero ahora vamos a extraer el elemento de la columna 2. Lo mismo vamos a hacer con el string email, le vamos a asignar el elemento de la columna 3, y con el password, que le vamos a asignar el elemento de la columna 4. Luego de esto, vamos a proceder a crear el arreglo de objetos con un nombre de registro, al cual le vamos a asignar sus valores, que será IDUser, name, email y password, las variables que creamos hace un momento. Ahora, para agregar este registro a la tabla, solo hace falta poner el nombre de la tabla, que sería modTabla, con el método addRow y el parámetro registro. Una vez hecho todo esto, vamos a proceder a cerrar la conexión, desde lo más reciente hasta el principio. Entonces ponemos rs.close, st.close y conectar database.cerrar conexión del cn. Luego en el catch vamos a poner un mensaje JObjectPaint que nos va a informar de cualquier error que se haya cometido. Ahora yo le voy a explicar sobre el JFrame principal. Una vez con todas las Java Class y sus respectivos métodos, podemos iniciar con el diseño de nuestro programa.
Para ello, crearemos el JFrame con la finalidad de proporcionarnos un menú con el cual acceder a las demás ventanas. Iniciamos seleccionando la barra de menú e integrándola a nuestro JFrame. Dentro de este podemos agregar los ítems de menú. Para este JFrame, creamos 4 barras de menú, con los nombres archivo, mantenimiento, operaciones y reporte respectivamente. De igual manera, se agregó un ítem a archivo, 5 ítems de mantenimiento, 2 ítems a operación y 2 ítems a reporte. Cada uno de estos tendrá una función, abrir ventanas emergentes que se añadirán más adelante. Antes de terminar, importamos una imagen de presentación al archivo. Esto creado desde un paquete icono al que fue agregado un par de imágenes. Para agregarla no hizo falta más que crear un JLabel e importar el icono imagen dentro de esta. Una vez creado todo lo estético, pasamos al código para que se nos haga posible abrir las ventanas. Dentro de cada ítem, menú, codificaremos lo siguiente: JDialog usuario o cual sea el nombre de la ventana. Junto a este ponemos un obj ventana es igual a new JDialog usuario, entre paréntesis, this, true. Con este declaramos la ventana como un objeto al que podemos darle una condición. Esta condición será lo siguiente: debajo del código anterior agregamos un objventana.setVisible, entre paréntesis true, y esto nos hará posible el observar la ventana seleccionada cuando interactuemos con los ítem menú. Existe una excepción con el ítem menú salir. Esto nos servirá para cerrar la ventana principal, ya que hemos desactivado la funcionalidad del botón cerrar, el botón cerrar, que es el que siempre usamos, el botón rojito de la parte superior. Para esto, el código es el siguiente: declaramos una variable entera. En este caso, respuesta la igualamos a un JOptionPay que contenga un mensaje de confirmación que nos diga: desea salir de la app, seguido por debajo de un if que tenga una condición que cuando la respuesta sea sí, inmediatamente cierre la ventana por completo. 2 en 3. Ahora, pasaremos con las ventanas. Cada una de estas debe estar conectada con su respectiva clase modelo y clase control. Como ejemplo, tomaremos el dialog venta. Como observaremos, declaramos las variables que usamos dentro de la clase venta para hacer más reducidos algunos códigos. Usamos algunos métodos como actualizar tabla, dentro del cual se encontraba el método que hayamos declarado en venta tienda, llamado consultar todos. Otro método también fue estado controles, donde indicamos tanto los txt insertados en el diseño tabla como sus respectivos botones. Estos van acompañados de un set enabled, los cuales nos servirán para declarar si habilitamos o no dicho elemento. Le dimos funcionalidad a cada botón. Por ejemplo, en el caso del botón nuevo, este cargará el método estado controles, activando los txt y algunos botones. Luego tenemos el botón editar. Este cargará el método estado controles y a su vez declararemos una variable entera llamada fila para seleccionar una fila en la tabla. A su vez, pondremos un if con la condición de que obtenga todos los datos de la fila seleccionada y los vuelva a plasmar en los txt respectivos. Pasamos con el botón guardar, en el cual incluiremos una vez más el comando try-catch, dentro del cual usaremos las variables declaradas al inicio para poder igualarlas a las que se obtenga de cada txt. Una vez hecho esto, pasamos a codificar un switch con el tipo de operación. Si es del tipo 1, se obtendrán todos los datos y se insertarán en la tabla, pero si es del tipo 2, se obtendrán los datos y se actualizarán. Esto lo hacemos para cuando queramos usar el botón actualizar. Luego de todo esto, y antes de cerrar con el catch, pondremos el método actualizar tabla e indicaremos que cada txt, combo box o spinner
será devuelto a un estado vacío u original. Terminando con el catch, agregaremos un JOP con un mensaje que incluya lo que querramos. En este caso, cuando detecte que no se registró el código dentro de otra tabla derivada, nos avisará de ello. Ahora, tenemos al botón eliminar. Dentro de este, declararemos una variable entera llamada fila, la cual igualaremos a la selección de una fila junto a un if. Declararemos que cuando seleccionemos una fila y cliquemos al botón eliminar, nos pregunte si deseamos eliminar o no. En caso de aceptar, cargaría el método dentro de venta tienda eliminar y luego llamaría al método actualizar tabla. De igual manera que en el JFrame principal, desactivaremos la X de la parte superior para poder usar el botón de cerrar, junto con una variable entera y la condición if. Declaramos que cuando digamos que sí se cierra la ventana, para esto usaremos dispose y no system_exit como en el JFrame principal, ya que con esto solo cerraremos la ventana que abrimos con el ítem menú. Para terminar. Para crear el método login, lo que hicimos fue agregar dos métodos extra a la clase users tienda, que sería public static void insertar fuera, que va a tener como parámetro un objeto de tipo users, y public static users verificar, que va a tener un parámetro de tipo users también. Bien, para el método insertar fuera, vamos a primero crear el tree catch y adentro del tree vamos a poner la conexión a la base de datos, que sería con connection cn igual a conectar db.obtener conexión. Luego vamos a crear un objeto de tipo prepare statement y le vamos a igualar a la siguiente instrucción, que sería insert into users, con en las columnas email y password. Le vamos a agregar los valores y ahí solamente ponemos signos de interrogación. Luego vamos a poner ps.setString, el número del signo de interrogación que queremos llenar y con lo que lo queremos rellenar precisamente, que sería elemento.getEmail. Y para el segundo, que es psstring, le vamos a poner el índice 2, porque es el signo de interrogación, porque es el segundo signo de interrogación que vamos a llenar. Y sería elemento.getPassword. Ya, ahora vamos a crear una variable entera de tipo estado y le vamos a igualar a ps.executeUpdate. Esto nos va a permitir verificar si verdaderamente se hizo una acción. Si es que se hizo una acción, el método executeUpdate nos va a arrojar un 1, si hizo dos acciones 2, y así sucesivamente. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es crear un if, y si estado es mayor que 0, significa que sí ha hecho una acción, con lo cual concluimos que el registro ha sido exitoso. Pero si el estado no es mayor que 0, entonces concluimos que no se pudo registrar. Luego vamos a cerrar la conexión con ps.close y conectar db.cerrar conexión. Y en el catch vamos a poner un mensaje de alerta si es que nos llega a saltar algún error. Ahora con la creación del método verificar, este método nos va a devolver un valor de tipo users y va a tener un parámetro de tipo users también. Primero vamos a crear un objeto de tipo users que es de nombre temporal y lo vamos a igualar a null. Ahora, en el tree, primero vamos a conectar a la base de datos como hicimos con las anteriores veces, con conexión cn igual a conectar database.obtener conexión.
Luego vamos a preparar un statement y le vamos a indicar la siguiente instrucción, que sería select asterisco from, el nombre de la tabla, que sería users, y vamos a poner where. Esto lo que va a hacer es que va a ser la acción siempre y cuando email sea igual al signo de interrogación que vamos a darle el valor ahora mismo. Ahora, para darle el valor, vamos a poner ps.setString, el número del signo de interrogación, que sería 1, porque es el primero y el único, y lo que queremos meter adentro, que sería elemento.getEmail. Ahora, con eso que recibimos, lo vamos a guardar dentro de un result set y vamos a usar el método executeQuery para que nos guarde dentro del result set el registro que acaba de obtener. Ahora, vamos a crear un if con parámetro rs.next, lo que va a permitir recorrer los objetos que ha extraído. Y dentro de eso, vamos a crear variables para asignar al nuevo objeto que vamos a crear. La primera variable va a ser string email, al cual le vamos a agregar el valor de rs.getString y le pongo 3 porque el email está en la tercera columna de la tabla en el MySQL. Y ahora en el string password le agrego el valor de rs.getString y 4 porque es en la columna 4 la que está el password. Ahora con esto voy a crear un objeto, voy a darle el valor al objeto que ya creamos y vamos a poner temporal es igual a new users, email y password. Con esto acabamos de crear el objeto users. Y una vez hecho esto, vamos a proceder a cerrar la conexión con rs.close, ps.close y conectardb.cerrar conexión. Y en el catch vamos a poner un mensaje de alerta. Y finalmente nos va a retornar el objeto temporal que acabamos de extraer de la base de datos. Este objeto nos va a servir para poder comparar al registro que con el que estamos intentando ingresar a la aplicación. Si el objeto temporal que acabamos de crear coincide en todas las características con los datos que estamos ingresando, la conexión será exitosa.